Buenas noches. A partir de hoy, este programa tiene un nuevo horario, 9 a 9:30 los martes. Antes de presentar el tema del día, quiero rendir un homenaje póstumo a la senadora Gilma Jiménez. Ya no está con nosotros. La defensora de los niños, de las mujeres. ¿Cuántas Gilmas Jiménez, y excúseme el plural, necesita esta sociedad para evitar el abuso de los niños, la violencia contra los niños, el abuso contra las mujeres, la violencia contra las mujeres? Gracias, Gilma Jiménez, por todo lo que nos dio. Paz en su tumba. Tema del día. Hay una noticia que está sobre la mesa constantemente. En Colombia y en todos los países, la corrupción es el gran cáncer de la sociedad moderna. La pregunta es, ¿cómo la estamos enfrentando en Colombia? ¿Hay una reacción social en contra de la corrupción? ¿Tenemos los suficientes instrumentos para enfrentarla? Pregunta para los invitados. Quiero saludar al director de la Red Ver, Pablo Bustos. Bienvenido, doctor Pablo Bustos. Adolfo, es un enorme placer volverme a encontrar con usted frente a esta nueva y grata audiencia de Teleamiga y sobre todo para tocar un tema que hemos venido recurrentemente tratando, como es el tema de la corrupción en Colombia, sus alternativas, sus desafíos y el lugar puntual que en ella sitúa la participación ciudadana y las veedurías en concreto. Gracias, doctor Pablo Bustos. Bienvenido, Eduardo Garzón, politólogo. Muchas gracias, Adolfo, por la invitación. Buenos días a usted, a los compañeros en la mesa y a toda la gente que nos ve. Gracias por venir. Y una persona muy conocida por el canal, por la gran audiencia de Teleamiga Internacional, el académico Fernando Rojas. Adolfo, muy buenas noches a usted, a Pablo, Eduardo, muy contento de estar aquí y pues gracias por la invitación. Vamos con el debate. ¿Qué está pasando? Digamos que ahí el tema de la corrupción ha sido un tema que ha estado, como usted lo planteaba ahora, recurrente en el debate, en las noticias, ya hoy es tema de conversación en las casas. Pero lo que nosotros hoy nos preguntamos es ¿a dónde va a llevar esto? Porque lo que no vemos concretamente es consecuencias, dónde termina, quiénes responden, dónde está la plata, qué pasa con esa plata. Y en ese punto es donde yo creo que se está dando un divorcio entre lo que la gente espera que pase, lo que está pasando y por un camino donde a través de la impunidad, pues los que son amigos de lo ajeno, que son nuestros recursos, los recursos públicos, pues siguen campantes, orondos y florondos. ¿Qué dice una persona que ha luchado contra ese flagelo, el doctor Pablo Bustos, de la Red de Veedurías? La lucha contra la corrupción en Colombia se asemeja cada vez más a los perfiles internacionales. La saturación que presenta en particular el mundo y particularmente Suramérica e Iberoamérica, la crisis española, la metástasis brasilera, no dejan de notar menos que la preocupación venezolana o el clamor colombiano por encontrarle una solución a este problema inveterado. Sin embargo, se advierten además con la problemática, digamos, movilizaciones o expresiones históricamente diferenciadas frente al fenómeno de la corrupción y su confrontación. La participación ciudadana empieza a marcar un hito histórico que en nuestro Colombia, querido, no es ajeno, Adolfo. Como usted notará, y lo hemos ventilado en distintos programas, ese creciente descontento cívico está convirtiéndose en una estela de descontento y más bien de insatisfacción activa con resultados muy puntuales. Lo que ha pasado en los últimos 6 meses muestra que ya estamos en la alborada de una primavera criolla. Y esto, por ejemplo, encuentre el referente de la existencia misma del cartel de la contratación, como así lo bautizamos desde un comienzo, revela la existencia de un fenómeno en el cual la presión y la participación ciudadana han sido definitivos para justamente evitar ese maridaje y romper esos vasos comunicantes que impedían que ese fenómeno aflorara como lo ha venido ocurriendo. No es la Fiscalía la que le ha entregado nuevos resultados, ni los dirigentes de los capos del cartel de la contratación los que están, digamos, operando o exteriorizando nuevas pruebas. Es la presión ciudadana como ha resquebrajado ese pacto secreto mafioso entre quienes manejaban la contratación en Bogotá. Y entonces vemos lo que está pasando. Algunos de ellos ya están llegando tarde, pero con otras denuncias. Algo otro, el Consejo se expresa y muestra también sus tentáculos en la relación de fuerzas, en la manipulación de la corrupción organizada
órganos de control, Doctor etcétera. Pablo, pero Pablo. permítame contarle un minuto para decirle brevemente, porque sé que me alargo en televisión, y lo cual es nefasto, como los... Sí, como pero se me lo vamos ha al dicho. grano, doctor Pablo. El tema de la reforma a la justicia. La ciudadanía se expresó y en 8 días pudimos hacer cosas importantes. Y más aún, lo que pasó, hicimos recientemente con la magistrada en sus viajes al exterior, muestra cómo el espacio del control social está sustituyendo, superando y conteniendo parte de las prácticas de corrupción en el país. Y lo que ahora estamos trabajando, uno, la revocatoria masiva, la recolección masiva de firmas para la revocatoria del Congreso, propuesta que sigue firme, por un lado. Pablo. Y dos, la primavera criolla, Adolfo, para el 20 de julio, que estamos preparando una jornada nacional de memorial de desagrado. Gracias, doctor Pablo. No se me extienda, no se me extienda. Usted habla de resultados. ¿Qué tipo de resultados? ¿Dónde está la plata del cartel de la contratación? Usted habla de resultados, doctor Pablo. Yo veo que más importante que la plata, mucha gente se queja de la plata y a mí me duele, porque cada peso, cada moneda que se roba al erario público es sagrada y golpea a los más pobres. Pero lo que más importante ha sido es el empoderamiento cívico para contenerlo. Hoy no nos da miedo lo que pasaba hace 20 años cuando Adolfo empezamos, ¿se acuerda? Con el 8.000, la de los dineros de narcotráfico, nadie salía a decirlo. Nosotros lo hicimos, presentamos nuestras denuncias y ya existe un movimiento en el país que es el movimiento veedurial. Gracias, doctor Pablo. Doctor Pablo, hay que colocarle la coma, usted se me extiende. Muchas gracias, señor doctor. Eduardo, ¿está bien enfocada la lucha contra la corrupción en Colombia? No, no está bien enfocada porque lo que se ha hecho es un tema de denuncia de pronto mediática, pero no se ha hecho una campaña real de pedagogía donde los ciudadanos hagamos un control y una sanción social a estos tipos de comportamientos, cosa que hay un muy buen ejemplo, más particular en nuestra ciudad, en Bogotá, que fue el de Antanas Mocus, que lo sigue siendo y sigue siendo un símbolo anticorrupción. No porque haya denunciado temas de corrupción simplemente, sino porque nos hizo la propuesta de que generáramos siempre una sanción social contra los corruptos y miráramos, además de esa pedagogía y ese cambio de cultura en términos de la corrupción, el hecho que se da, quién la hace, quién la genera y quién la acepta, digamos, culturalmente o socialmente, también en los pesos y contrapesos que tiene que haber en la institucionalidad. Nosotros decimos, bueno, tenemos una institucionalidad débil de pronto en este país que nos lleva a tener casos de corrupción como los que se han comentado con el cartel de la contratación en Bogotá y en otros muchos campos. Y vemos que en Brasil su partido de gobierno, el PT, tiene ciertos escándalos de corrupción y la gente se moviliza en torno a ello. Así tenga un sistema institucional fuerte para eso. Y en España, que también supuestamente tiene un sistema político fuerte y una democracia fuerte, también la gente, digamos, tiene una sanción social y los protagonistas de esa corrupción no pueden siquiera salir a una calle, a un escenario público porque se enfrentan a un chiflido, a una señalada, lo que digamos Antanas nos señalaba, más que la cárcel es la sanción moral y social que ejercemos ahí. Ahora, el tema institucional sí tenemos que revisarlo porque no tenemos forma de atacarlos, sino hacemos como un pacto, una especie de pacto, lo que se está intentando ahorita con otro tema que es el tema de la paz y la reconciliación, un pacto por la corrupción real, no que quede en un papel, no que quede simplemente en una ley, sino como empezamos a todas las fuerzas sociales a tener un pacto del antes y después sobre este tema de la corrupción, que nos afecta porque tenemos que contarle a la gente y tenemos que saber nosotros que una corrupción pública o un robo al Estado no es un robo al Estado como un ente allá, es un robo a todos nosotros, a todo ciudadano. Eduardo Garzón en el gran debate con Adolfo B. Doctor Fernando Rojas, sí, la corrupción hace parte del paisaje en Colombia. La gente se familiarizó, falta la reacción social, falta la sanción social. Adolfo, yo creo, digamos, con todo el respeto que se merece el doctor Pablo, yo estoy de acuerdo que creo que él ha hecho un buen trabajo, ¿cierto? Uno lo ve en muchas peleas, pero no es una cosa sistemática, reiterada por parte de otros grupos de la sociedad. Entonces, en el fondo lo que uno ve es que mucha gente termina viendo eso como parte del paisaje, es una conducta normal, ¿cierto? Es corrupción la de los otros. Lo que yo hago no, ¿cierto? Ese es un problema que tenemos y está en nuestra cultura y creo que ahí hay una distancia que tenemos que tomar. Yo creo que aún no ha llegado, o Colombia no ha llegado al punto de saturación de decir vamos a protestar contra los corruptos o vamos a acabar con la corrupción, porque digamos que en el fondo, digamos que se le ven unos tentáculos demasiado fuertes y demasiado grandes a este tema, a la corrupción. Incluso, perdón que quedó prendido esto y... Sí, en televisión el celular es mortal. En televisión el celular es mortal. Estoy aprendiendo a manejar estos aparatos teléfonos inteligentes, pero uno tiene que ser demasiado inteligente Pero para debe ser manejarlos. más inteligente para no manejarlo en televisión. Para no manejarlo en televisión. Entonces, lo que le quería plantear ahí, Adolfo, es
digamos, Eduardo planteaba lo que está pasando en Brasil, pero en Brasil tuvieron que pasar 2 gobiernos de Lula y 3/4 partes del gobierno de Rousseff para que la gente protestara contra la corrupción. Y no quiere decir que antes no había, simplemente se hastiaron y se dieron cuenta que en las protestas, digamos, en la infraestructura, en la inversión que hicieron para la Copa Confederaciones, para el Mundial y para los Olímpicos, ahí se estaba yendo plata para los bolsillos de quien no debía. Y la gente reaccionó, y la que reaccionó fue la clase media. No reaccionó la clase, digamos, la clase baja o la clase alta, no fue la media la que se organizó y empezó a pelear. Nosotros aún no tenemos nada parecido. Tal vez lo más cercano fue lo de la MANE, pero la MANE no ha logrado trascender su espacio temático, sectorial, educación. Mientras que lo que vemos en Brasil es que ya se ha logrado incluir demandas políticas, demandas en términos de salud, de educación, en temas judiciales, ¿cierto? Que esa es una de las cosas más revolucionarias de lo que ellos están planteando, y es que el gobierno brasilero no acabe con la entidad que está haciendo la investigación contra la corrupción. Ese es el gran tema, por encima del narcotráfico, de la guerrilla, el gran tema es la corrupción. ¿Cuándo se lleva la corrupción anualmente en Colombia? Cerca de 10 billones de pesos. Ese es el gran tema, ese es el gran tema. Sin despreciar los otros. Pero es el costo económico, pero el costo moral, el costo social y el costo político supera con creces esa suma. Lo que quiero señalar con esto, Adolfo, es que silenciosamente el país está cambiando de una manera vertiginosa. Y claro, desde el centro del país es difícil advertir lo que es la capacidad de movilización que se está dando en las regiones. Yo vengo de recorrerme el país con el tema anticorrupción y veo que hay gentes dando batallas ingentes. Por ejemplo, las veo en Cartagena, las veo en Armenia, vengo de la costa, vengo de Medellín, vengo del sur del país, vengo de Cali. Hemos recorrido el país y lo que creemos no es que no haya habido un movimiento ciudadano ni lo exista un movimiento anticorrupción. Lo que pasa es que la forma de articularse cuando se compara con los referentes brasileros, se recompara con los referentes de la primavera europea, pues obviamente nos encontramos con algo distinto. Pero acá en Colombia, por ejemplo, donde hay tantos mecanismos anticorrupción, ¿cómo se explica que desde a partir de la Constitución del 91 la ciudadanía se haya organizado, a pesar de toda esa institucionalidad anticorrupción, en un movimiento propio anticorrupción que se llama Veedurías Ciudadanas, Control Social? Ese aparato ha funcionado, ha producido más sanciones que en toda la historia del país. Lo ha hecho de una manera sistemática a pesar de la cooptación de los órganos de control y de sanción. Ese movimiento ha producido unos referentes concretos que no es la movilización física o callejera, porque si uno espera eso, si uno compara un movimiento anticorrupción con el movimiento sindical, pues obviamente está perdido y no se trata de eso. Tampoco cuando hicimos la Constitución del 91 todo el mundo salía a las calles, tampoco, y no es lo que se espera, no es lo que se espera la confrontación abierta con los brasileros. Nosotros podemos y de hecho tenemos un estilo y debemos tener un estilo distinto, porque nuestra movilización no puede terminar, por ejemplo, lo del Catatumbo, infiltrada, permeada o los líderes señalados, etcétera, como se quiera pensar, o como el movimiento sindical. Es un estilo distinto que estamos ensayando y está produciendo resultados. Doctor Pablo, pero falta muchísimo, falta reacción social. Falta muchísimo, pero estamos construyendo de una manera vertiginosa, Adolfo. No es lo que va a pasar en materia de anticorrupción y lo que ya está ocurriendo, no hay sector social y público que no contenga, digamos, los elementos mínimos de lucha contra la corrupción como un referente. Pero no se ven los resultados, doctor Pablo. Estamos construyendo. Perdón, doctor Pablo, le hago una pregunta. Digamos, yo entiendo eso, es que, digamos, el punto no está en el papel que están jugando ustedes, pero si uno mira, digamos, si hubiese una sanción social contra la corrupción, con toda seguridad, la cantidad de políticos señalados como corruptos, pues no estarían hoy ejerciendo. Y lo que encontramos es que en todos los niveles políticos de Colombia están presentes. Sí, no comparto ese argumento por lo siguiente, porque es que normalmente se dice como están ahí y están otra vez en la silla, entonces que no haya sanción social. No, es que la política justamente se hace con la compra de votos, con la manipulación de la registraduría, con otras cosas. Pero eso no depende, la gente rechaza eso, pero no quiere decir que la gente vote por eso. Lo que quiero decir con esto es que la gente que estén allí no significa que la gente no lo rechace. Al contrario, existe un repudio grande. Miren las estadísticas y cuánto verá cuál cantidad de rechazo hay contra esas prácticas. No, si reelegir el corrupto no es corrupción. Sí, pero tú y yo no elegimos el corrupto, lo elige la misma maquinaria corrupta que se diseña para que ese... Vamos, un segundo, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Estamos presentando
Especiales Teleamiga. Teleamiga Internacional. Reúne a la familia. Vamos a una pausa. Viene a Colombia las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas en julio. Conozca a los estudiantes de bachillerato más destacados de 103 países del mundo. Barranquilla y Santa Marta, sedes oficiales de la Olimpiada Internacional de Matemáticas. En el centro histórico de Bogotá, usted encuentra el Hotel Plaza 36, un perfecto equilibrio entre la tradición y el modernismo que proporciona a nuestros huéspedes la posibilidad de disfrutar su estancia en habitaciones con una bella y tranquila vista natural, sin privarse de las comodidades tecnológicas. Un hotel diseñado conservando el estilo colonial y elegante del sector, que es considerado patrimonio arquitectónico de la ciudad. El Hotel Plaza 36 cuenta con 24 confortables habitaciones, distribuidas entre las amplias Junior Suites, que cuentan con estudio y balcón. Habitaciones sencillas, dobles, doble twin y habitación especial para discapacitados. Las puertas del Hotel Plaza 36 están abiertas para usted y los suyos. Bienvenidos al confort y al verdadero descanso. Estamos presentando Especiales Teleamiga. Teleamiga Internacional. Reúne a la familia. Continuamos, tema del programa, la corrupción en Colombia y en el mundo. Eduardo, tenemos dos versiones sobre la mesa. No, yo lo que creo es que sí yo estoy de acuerdo con el doctor Pablo también en que, digamos, hay que movilizar a la gente y cómo mirar cómo se moviliza la gente para ejercer un tipo de sanción social. Lo que pasa es que yo creo que en este país tenemos un problema con los movimientos sociales, lo señalaba Fernando también hace un momento, y es que nuestros movimientos se movilizan, digamos, por términos puntuales y muy reivindicativos. La MANE por el tema puntual de una ley, el tema sindical por unas cosas puntuales de algunos hechos, pero no nos movilizamos por algo que nos genere solidaridad a todos, como sucedió en Brasil, que el alza de un autobús fue lo que hizo que todos se solidarizaran y pusieran de frente el tema de corrupción que siempre estuvo ahí. Entonces, hay un tema así de todos modos muy complicado, y es que, y en eso sí me diferencio un poco, y es que la maquinaria igual, no, de pronto nosotros mismos los que hablamos de esto y opinamos más, no elegimos eso porque tenemos la información, pero el ciudadano termina eligiéndolo por mal informado, por ignorancia, o porque un avivato de pronto llegue y dice vamos a combatir perfectamente la corrupción, y se hace la conexión y se cree en eso, y simplemente es una frase o un discurso para quedar bien, porque pactos por la anticorrupción hemos hecho muchos en este país. Pero no es excusa. Ahora, no es excusa. Claro, ¿cómo logramos que esto realmente se traduzca en que la gente tenga confianza en sus instituciones y no robe el funcionario, el político, el gobernante? Adolfo, digamos, yo le agregaría una cosa, y es que, digamos, la lucha contra la corrupción no puede significar parálisis. Entonces, digamos que eso es una cosa que la corrupción se ha vuelto como un caballito de batalla de pelea de mucha gente, y es importante, pero al mismo tiempo, digamos que eso ha dominado la agenda y se han perdido de vista unas discusiones de fondo que son necesarias. Por ejemplo. No, digamos, el tema de la calidad en la educación. No, pero es que se roban la plata de los cupos. Sí, pero digamos que toda la vida se lo han robado. Entonces lo que necesitamos es, digamos, ese era un ejemplo muy interesante una explicación que tenía Sergio Fajardo, ahora que estábamos hablando en la pausa, y era que para él, digamos, había que llevar al mismo tiempo la lucha contra la violencia y las oportunidades. En este caso es la lucha contra la corrupción debe ir de la mano con la buena ejecución, porque en la medida en que la gente no confía en el sistema, digamos, se tiene que recuperar la confianza, pero se tienen que hacer las obras que la gente necesita. Si no, nunca vamos a salir digamos, estamos, ¿cómo se diría? Es una serpiente que para vivir se come la cola, y no vamos a avanzar. Entonces, ahí hay que tomar una distancia también para decir, listo, las instituciones que van detrás de los implicados en corrupción, que vayan con toda, pero al mismo tiempo yo como gobierno tengo que encargarme de responder por las necesidades para las cuales me eligieron, y no quedarme, digamos,
enroscado en, digamos, en un círculo perverso que no nos deja avanzar. Vías de mala calidad, la gente se sigue muriendo en la puerta de los hospitales. Eso es corrupción. Claro. Eso es corrupción. De acuerdo. Eso es corrupción. Pero hay un tema, Adolfo, que es recurrente en nosotros y es el caso Bogotá. El caso Bogotá tuvo unos años en los 80s donde la gente no confiaba en su sistema, no confiaba en sus políticos y consideraba que la robaban. Como decía, que no robe otro, que no robe cualquiera. Digamos, es lo que uno escuchaba así se fuera hablando con un taxista. Después vinieron unos gobiernos que suena un poco al lugar común porque siempre el análisis de Bogotá se hace sobre eso, pero donde se trataba de lo que decía ahorita hace un momento Fernando, donde elegían al gobernante por una cosa, ese gobernante hacía para lo que lo eligieron, mostraba sus logros, su plan de desarrollo y después seguía. El tema de corrupción, digamos, la gente empezó a decir, si lo elegimos y cumple, no estaba en la agenda el tema de corrupción. De repente se da cuenta la gente o la ciudadanía que hay un tema de corrupción muy grave por un tema de unos contratistas, de un gobernante, de unos asuntos ahí, entonces el tema vuelve y aparece y dicen no confiamos ya porque se llegó en esta ciudad a incluso a pagar más de los impuestos que eran porque se confiaba en el sistema, digamos, en Bogotá específicamente, no estoy hablando de los demás casos de corrupción en este país. Eso que vuelve y aparece hay que colocarlo entre comillas, porque Eso. la corrupción es el común denominador de la historia Y colombiana. la otra de la Doctor Pablo Bustos. disculpe, y la otra de la mano de la corrupción, que la otra es la impunidad, la captura de los órganos de control. Es decir, a mí me parece que tratar de excusar la gestión en función de los resultados anticorrupción me parece que es como un poco mezclar el agua y el aceite. Indudablemente los órganos de control y de justicia deben darle cuenta al país por los altos niveles de impunidad, pero usted no encuentra más que campañas para que la gente denuncie cuando en realidad se acusa o inclusive una gran congestión judicial y en los órganos de control. Pero la gente no denuncia. Alta impunidad. Hay mucha denuncia, pero hay pocos resultados. Es decir, los órganos de control y la justicia no da cuenta de los niveles de corrupción que la gente le está aportando. Es que, Adolfo, hace 20 días hicimos una serenata del procurador con la gente del Tolima que vino expresamente a mostrar cómo tenía arrumes de denuncias, de quejas, con pruebas y documentación y ningún resultado de concreto. Y eso es una muestra pequeña de lo que ocurre en el país. Hay impunidad. Lo que ocurrió con el cartel de la contratación en Bogotá o está ocurriendo no son pruebas nuevas. En realidad, la mayoría dentro del acervo probatorio que contaba la Fiscalía o las autoridades judiciales, perdón. Entonces, en últimas, es un ejercicio que debe hacerse y que no se ha hecho cabalmente porque además estos órganos están altamente permeados y politizados. Los órganos de control son designados en lo distrital o en lo nacional por quien es vigilado. Entonces es un control de sastrería. Le hacen a medida de quien quiere ser vigilado las normas, designan sus funcionarios y lo copan con cuotas burocráticas que entrecruzan favores, designaciones, prebendas y sobre todo que en últimas capturan el control de la decisión. La respuesta es no hay salida. La salida es justamente una reforma profunda en el sistema de control y designación de esos funcionarios, un respaldo amplio y digamos y abierto a la participación ciudadana, una mayor rendición de cuentas, una lucha, digamos, campañas públicas de pedagogía alrededor de eso. Pablo, gracias, es decir, doctor. hay un arsenal muy importante que no se ha usado. Gracias, doctor Pablo. Terminó su tiempo. Fernando Rojas. Adolfo, yo creo que, digamos, en este tema de la corrupción uno termina siendo demasiado como pesimista, porque en el fondo, digamos, para donde uno mira, digamos que no se ven caminos claros para poder seguir. Entonces uno ve que esto ya no es un problema de estrato, ya no es un problema de clase social, ya no es un problema de profesión, ya no es un problema de sector. No es ese sector, la empresa privada está también en todas partes, en todas partes. Entonces, casi que digamos, los ciudadanos de bien, lo único que terminan diciendo es, pues el único que no está dentro soy yo. Correcto. ¿Cierto? Estoy solo. Correcto. ¿Quién me cuida? ¿Quién me defiende? ¿Yo con quién hablo? ¿Yo en quién puedo confiar? Correcto. Que tenga el mismo problema y que tenga la misma sensación para ver qué hacemos. Y entonces uno arranca a ver, digamos, todos los problemas que se enfrentan para una denuncia. Digamos, yo le he seguido al detalle el tema de la muerte del agente de la DEA y es increíble. Yo creo que nuestros órganos, nuestras instituciones deberían hacer una capacitación con los norteamericanos porque al otro día ya tenían el taxi, tenían fotos del señor lavando el carro y aquí tenemos arrumes de pruebas. Ojo con eso, ojo con eso, ojo con eso, ojo con ese ejemplo. No pasa absolutamente Muy nada. bien por los resultados, ojo con ese ejemplo, pero eso es justicia selectiva.
Por eso Ojo le con digo, eso, por eso ojo le con digo, eso. solo funciona porque es él. Pero el gobierno, con eso. digamos, nuestras instituciones no Muy nos dan, bien por los no nos resultados, dan pero eso es esa- justicia Así es. selectiva. No nos dan esa Pero confianza. también al mismo tiempo ese ejemplo sirve para identificar, digo, el del ciudadano que se siente desprotegido, justamente eso, que es que el ciudadano se ve como una individualidad. Colectivizar, solidarizar, ampliar, generar unos lazos, digamos, de activismo, de actividad concreta frente al tema de la corrupción es el gran desafío. O sea, cuando nos demos cuenta de que el descontento de cada uno es sumado, es superior al agregado de la corrupción en el país, ahí encuentra un principio de solución, porque encuentra la forma de articular necesidades y esfuerzos comunes. Eso se y llama- eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en Brasil. En Brasil no hubo un gran acuerdo y un gran consenso ciudadano para decir vamos a ponernos en descontento primero con las tarifas. No, y después esperar lo que le ofrecía el establecimiento para tratar de empujar ciertas reformas, inclusive la que se anuncia por vía de referendo. Fueron hechos puntuales en los que coincidíamos como país en ciertos Muy bien. acuerdos básicos para confrontar cosas. Y eso está ocurriendo en Colombia a través de pequeños Hay temas. una cosa, Adolfo, que yo quería Eduardo comentar Garzón. del ejemplo de Fernando también es que ese ciudadano que además no sabe si sus propios vecinos también están untados, digamos, de la corrupción, también se comporta un poco, porque esto de la corrupción no es un tema ni espontáneo, ni individual, ni nada, sino obedece a unas prácticas, digamos, mafiosas en término general de la palabra. Es decir, como siendo, digamos, una analogía, guardando las proporciones como el narcotráfico, si la persona denuncia a quien está comprando o está vendiendo o está, digamos, sobornando, esa persona se siente vulnerada porque dice, me van a matar, me van a denunciar, me van a untar a mí diciendo que soy inocente. Entonces, ¿cómo hacemos Así para es. que haya un órgano de control que realmente la gente sienta que hay algo que lo protege, que puede denunciar y que asegura que la plata de todos está siendo cuidada? Se necesita una gran reacción social. ¿Cuándo llegará la primavera a Colombia? ¿Cuándo llegará la primavera a Colombia? Criolla. La Yo le llamaba la primavera criolla. criolla. ¿Cuándo llegará la primavera a Colombia? Es que la cosa ha llegado a tal punto que un expresidente sacó la siguiente frase: hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Yo no sé qué quiso decir el expresidente Turbay Ayala con esa frase, sus justas proporciones. Todo ¿Usted indica usted conoce la... Todo indica Dícese que- también del voten mientras no estén en la cárcel, pero de ¿qué los es mismos eso? creadores de... ¿Qué es eso? No, pero Adolfo, mire, hay un tema aquí que uno va sintiendo, que sí va cogiendo, y es que, digamos, en el fondo, la gente tiene que tener claro que no le pueden pintar pajaritos en el aire. ¿Qué quiere decir usted ¿Cierto? con eso? Es hay un ejemplo que nos ponían alguna vez en la calle. Alguien decía, una persona que compra voto promete ladrillos y cupos para conseguir el voto, pero con toda seguridad no tiene ni el número de ladrillos ni el número de cupos que necesita para lograr conseguir esos votos. Lo que está haciendo es pintando pajaritos en el aire y la gente cree. Entonces, en el fondo lo que tenemos que entender es que los políticos cumplen una función, pero no son los que nos garantizan el acceso a los derechos que como ciudadanos tenemos derecho. Termina el programa. Frase final, doctor Pablo Bustos. La participación ciudadana es la puerta de entrada al fin de la corrupción en serio. Estamos convocando para el día 20 de julio a una alborada o una primavera criolla en todas las plazas del país. Ya hay 5 o 6 sumadas para que la gente además coloque una bandera, una cinta blanca en su bandera blanca como exigencia de transparencia, de pulcritud y limpieza en el manejo de Gracias, lo público. doctor Pablo Bustos. Gracias. Frase final, Eduardo Garzón. No, dos cosas. Una, fortalecer lo institucional, hay que asegurar la transparencia, no sé qué métodos, habría que mirar con qué métodos se asegura la transparencia de los gobernantes, de los funcionarios públicos y asegurar ciertas reglas y métodos para que eso no tenga sus fisuras y no haya corrupción. Y segundo, el tema de la sanción social, que ya es un tema nuestro como ciudadanos, que es un derecho y un deber también de sancionar socialmente y moralmente a los corruptos en la sociedad. Gracias, Eduardo Garzón. Frase final, Fernando Rojas. Adolfo, yo le haría una invitación a todos los televidentes para que, digamos, se mantengan en su posición y no se dejen ni tentar ni abran la puerta a que la corrupción llegue por cualquier lado. Digamos, la corrupción no solo es robarse grandes cantidades de dinero, ¿cierto? Hay unas